¿Qué significa que todas las cosas son puras para los puros, según Pablo? Pablo está hablando en esta primera sección de su carta a Tito de cómo Pablo quiere establecer ancianos que estén dirigidos por el Evangelio de Jesucristo y no por el legalismo judío que tildaba de impuro o inmundo todas las cosas, pareciendo personas más espirituales o consagradas porque se abstenían de ciertos alimentos. Las iglesias en Creta necesitaban pastores y esta fue la misión que Pablo encomendó a Tito en Creta, porque según Tito capítulo 1 versículo 11, había muchos líderes rebeldes, habladores vanos y engañadores que eran de la circuncisión, es decir, que eran judaizantes, a quienes Pablo dice es necesario tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no deben. Pablo pidió entonces a Tito que reprenda a los que estaban escuchando esta falsa doctrina legalista, poniendo atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que en este contexto de iglesias que carecían de líderes evangélicos, líderes que predican el evangelio de Jesucristo, en ese contexto donde maestros judaizantes se habían infiltrado como líderes en estas iglesias enseñando mitos judaicos y mandamientos de hombres que mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes, es en ese contexto que Pablo aclara que todas las cosas son puras para los puros. Pablo dijo esto también a los romanos cuando les dijo en Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, decía Pablo, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. De la misma manera, el Señor Jesucristo predicó esta verdad en este contexto de Marcos 7:14, diciendo que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y es en este mismo contexto de maestros judaizantes infiltrados en las iglesias en Creta que Pablo pide a Tito taparle la boca a los que pretendían ser más piadosos por el simple hecho de abstenerse de ciertos alimentos o aún de tener prácticas humanas que Dios ha ordenado, como el sexo dentro del matrimonio o de la comida y la bebida tomados con acción de gracias y moderación. Bueno, lo mismo le pasó a Pablo en Colosas, cuando le dice a los colosenses en Colosenses 2:16 que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas o luna nueva o días de reposo. Y más adelante sigue diciendo en ese contexto en Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ese precisamente es el problema que está enfrentando Pablo en su carta a Tito en la isla de Creta. En este contexto de Tito, Pablo habla de que todas las cosas son puras porque ni siquiera un ídolo es algo en el mundo. Ningún objeto en sí mismo, dice Jesucristo, ninguna comida que entre en el cuerpo te puede contaminar. Para los que han sido purificados, para los que han sido justificados, para los que han sido santificados en Cristo, ahora tenemos la libertad de comer, de beber, de gustar, de vivir, de celebrar los días que queramos y de gozar la comunión con Dios en la pureza que Él compró para los suyos. Así que nuestra pureza no depende de qué alimentos comemos
o de qué días observamos, nuestra pureza es Jesucristo. Por lo tanto, dice Pablo que todas las cosas son puras para los puros. Pero ¿quiénes son los puros? Los que han sido purificados con la sangre de Jesucristo, quien se hizo por nosotros impuro frente a Dios, cargando nuestro pecado, para que nosotros, en la impureza que Cristo sufrió por nosotros, fuésemos ahora llamados puros delante de Dios. Cristo tomó nuestra inmundicia, Cristo tomó nuestra impureza, Cristo tomó nuestro pecado y nos dio su impecable limpieza, su pureza y su perfecta justicia, para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Él, los purificados con la sangre del Cordero. Ahora, para los que no han sido purificados con la sangre de Cristo, para ellos todas las cosas son impuras, porque son incrédulos, y lo que no proviene de fe es pecado. La mente del incrédulo, su conciencia están corrompidas. El que no ha sido purificado en Cristo tiene una conciencia débil, pensando que lo que come, que lo que bebe, que lo que hace o lo que no hace, eso lo contamina. Pero para los que han sido purificados, todas las cosas que ellos hacen están purificadas, porque Cristo las purificó en Él para todos ellos. Para los que no han sido purificados en Cristo, ellos piensan que pueden purificarse por medio de la observancia de la ley. Y por eso Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 14, que estas personas prestan atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los que han sido purificados en Cristo aman lo que Cristo ama y aborrecen lo que Cristo aborrece. Por lo tanto, quieren amar a Dios y al prójimo. El cristianismo no es o no consiste en que yo me purifico por la abstención de prácticas o por la abstención de alimentos, sino que el cristianismo consiste en que Jesucristo me declara puro, me libera para gozar con limpia conciencia de lo que Él me ha provisto. Por lo tanto, para los puros que han sido purificados en Cristo, todas estas cosas son puras, porque vienen del Señor y las recibimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. En resumen, cuando Pablo dijo que todas las cosas son puras para los puros, estaba haciendo un contraste entre los creyentes que hemos sido purificados en contraposición con los falsos maestros en Creta que estaban enseñando mandamientos de hombre, enseñando la mentira de que lo que tú comes o bebes o practicas te puede ensuciar o limpiar. Estos hombres legalistas profesan conocer a Dios, dice Pablo, pero con sus hechos lo niegan. Pablo dice que los que hemos sido purificados vemos todas las cosas puras, porque ningún elemento externo puede contaminarnos, sino que, como dice Jesucristo, lo que nos contamina no es la comida que entra al cuerpo, sino el pecado que sale de nuestra naturaleza pecaminosa, representada por nuestro engañoso corazón. Por eso Pablo dice que nosotros esperamos en la gracia de Dios en Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hasta aquí, qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.